día mundo. La pandemia aquí ya está controlada. Volvamos a la normalidad. Esto dijo Dinamarca y es el primer país del mundo en sacarse el cubrebocas. Por favor, permítanme ser optimista. Entre tantas cosas malas que circulan en las redes, esto hay que festejar, es una excelente noticia. Y cuándo y cómo esto va a ocurrir en Latinoamérica, también te voy a contar en este video. Quédate hasta el final. Según el gobierno danés, el virus ya no es más un peligro crítico para su sociedad. Se puede decir que en ese país la fase crítica de la pandemia ha terminado. Y finalmente se puso fin a todas las leyes y restricciones domésticas anti-COVID, con algunas pocas excepciones en las fronteras y para los no vacunados. Ahora yo te pregunto, ¿esto está bien o es un peligro? Hola a todos, soy el Dr. Beller y te aviso que este video está lleno de buenas noticias. Si nosotros miramos el número de casos de COVID confirmado por día en Dinamarca, vemos que son altísimos, incluso mucho más altos que en otros países. En este país, con más de 5.8 millones de personas viviendo, ha visto más de 50.000 casos por día recientemente. Ahora, el número de internaciones, casos graves, intubaciones y todo lo que tenga que ver con eso ha disminuido. Al mirar el número acumulativo de muertes por día, vemos como a este país le está yendo mucho mejor que a otros. Enseguida te voy a contar por qué y también cómo nosotros los latinoamericanos podemos hacer para imitarlos. Casi 50.000 casos diarios reportados, pero solamente 40 casos en total en la unidad de terapia intensiva. Incluso esto viene disminuyendo. En semanas anteriores los casos eran 80 en total en la terapia intensiva. Sin embargo, la OMS se ha posicionado y dijo que todavía es muy temprano para declarar victoria. Para ellos, más contagios quiere decir más muertes. ¿Cuál es la estrategia que está usando Dinamarca actualmente? Bueno, entendamos lo siguiente. La variante que circula y que domina el país actualmente es el subtipo de Omicron llamado BA.2, más conocida en los medios como la nueva variante de Omicron o la variante silenciosa. Y debido a que es tan, pero tan contagiosa, incluso más contagiosa que la variante original de Omicron, algunos infectólogos opinan que no se la puede parar, ni siquiera con las restricciones más severas como está haciendo China. Entonces, en Dinamarca, ellos simplemente están dejando que esta variante circule y contagie a las personas. Para ellos, el virus del COVID ya está casi a la par del resfriado común, por lo menos en ese país. Imagínense que Omicron causó en un día de enero más de 125 millones de casos confirmados en todo el mundo. Esto es más que 10 veces el mayor pico que hizo Delta en abril del 2021, cuando todo era un caos, un desastre. Y para marzo del 2022, el 50% de la población del planeta se habrá infectado con Omicron. Pero ¿qué es lo que ocurre? La gran mayoría de los casos de Omicron son asintomáticos o son muy leves. Fíjense como les muestro acá en este gráfico simple. Si nosotros tenemos en este círculo rojo algunos casos, digamos la mayoría de los casos de Omicron son sin síntomas. Ahora, tenemos otro pequeño porcentaje con síntomas en este círculo negro, y cuando se cruzan estos círculos tenemos los casos que se testan. ¿Qué les quiero decir con esto? No todos los casos se están realizando PCR, se están confirmando. Se estima que el número real de casos es muchísimo mayor de lo que se está confirmando en la actualidad. Y además, esto nos muestra que la proporción de casos sin síntomas o con síntomas muy leves son mucho mayor que con variantes previas, como Delta, por ejemplo. Según un estudio muy interesante recientemente publicado por la revista Lancet, se estiman que los casos asintomáticos por Omicron son 80-90%. Incluso algunos especialistas creen que esto es mayor todavía el número real. Muchos de los pacientes que llegan al hospital para hacerse cualquier procedimiento o por algún otro motivo se internan, se les realiza el test de PCR y dan positivo, pero se están internando con Omicron y no por Omicron. Si ustedes ven las salas donde están internados los pacientes COVID, actualmente la mayoría está sin oxígeno, porque la gran mayoría son simplemente pacientes que se les detectó el virus pero fueron al hospital por algún otro motivo.
O sea, en términos de COVID-19, están asintomáticos. Todo esto el gobierno de Dinamarca está teniendo en cuenta, pero además este país cuenta con una altísima tasa de pacientes vacunados. Y no solo esto, una altísima aceptación por las vacunas. Es un país que no se deja engañar fácilmente por las fake news. Más del 80% de la población de Dinamarca tiene 2 dosis de la vacuna. Más del 60% de la población por arriba de los 12 años tiene la tercera dosis aplicada. Gracias a esto, el país finalmente ha levantado todas las restricciones anti-COVID domésticas, o sea, aquellas que se aplican de la frontera para adentro. Y esto incluye el uso de máscaras en los comercios, en los estadios, en los transportes públicos. Es el primer país de la Unión Europea y del mundo en hacer esto. Ya no hay más obligatoriedad legal de aislarse caso tengas contacto estrecho con una persona que dio positivo. Los clubes nocturnos han vuelto a abrir sus puertas. Los comercios están abriendo ya hasta las horas que abrían en la época prepandémica. No ponen más límites de personas en los eventos. Incluso la distancia social ya no existe más. Como Omicron, en la mayoría de los casos ya no causa una enfermedad severas en los que están vacunados, ellos creen que este es el camino. Además, como la mayoría está vacunado, si se llegan a infectar con Omicron, lo cual puede ocurrir, les va a generar una respuesta inmune mucho más fuerte, más robusta y más duradera. Entonces, todo esto forma parte de su estrategia. Ahora, todavía continúan algunas restricciones, pero esto se aplica para las personas que no están vacunadas y que intentan ingresar por la frontera a Dinamarca. También continúa siendo necesario el uso de máscara en los hospitales, en los abrigos de ancianos y demás casas de abrigo. Pero esto no se trata de restricciones, sino de un nuevo normal, una nueva forma de comportarse. Es una forma de aceptar que el coronavirus no va a desaparecer, va a ser una enfermedad más que va a estar circulando entre nosotros y que va a ser más grave principalmente para las personas más vulnerables. ¿Y qué está pasando en otros países? Y enseguida te cuento también sobre Latinoamérica. Pero reportes de Sudáfrica o de Canadá, por ejemplo, mostraron que la proporción de pacientes con COVID que requirieron internación, graves, intubación o incluso que murieron bajó un 80-90% en comparación con olas previas. Es decir, la severidad de la infección se ha reducido. Inglaterra está siguiendo los pasos de Canadá. Las máscaras ya no son más obligatorias. Ya no se necesita más el pase o el pasaporte digital de vacunación en todos lados. Irlanda, Nueva Zelanda, Francia también están yendo por este camino, con algunas diferencias locales obviamente, pero caminando hacia el fin de las restricciones. Por otro lado, países como Austria han declarado un mandato de vacunación obligatoria. Sí, la vacunación va a ser obligatoria a partir de este mes. Y los que no se vacunan pueden sufrir penalidades, incluso multas que van hasta 3.600 euros. En Grecia también están poniendo multas los que no se vacunan. Y actualmente en Alemania se está debatiendo en el gobierno aplicar el mandato de vacunación obligatoria también. Ahora, ¿qué pasa con el fin de la pandemia para nosotros, Latinoamérica? La ola masiva de Omicron, por más que esté causando enfermedad menos severa, ha hecho que países con otras realidades diferentes a Dinamarca lleguen al borde del colapso sanitario. Nosotros, los latinoamericanos, quizás no podamos igualar los recursos económicos, tecnológicos que ellos tienen, pero podríamos imitar un poco más su forma de pensar, sobre todo si queremos que todo esto se termine rápido. Lo principal acá es no dejarse engañar por las noticias falsas. Si ustedes se ponen a mirar los comentarios que seguramente en este momento nos están haciendo en este video, van a ver que la mayoría de los que opinan en contra de las vacunas o que divulgan esas noticias sin comprobar son perfiles falsos, anónimos y sobre todo no tienen cómo comprobar lo que están diciendo. Pero ¿cuándo se terminará todo esto en Latinoamérica? Todavía no lo sabemos. Lo que los expertos creen es que después de la ola masiva de Omicron, el COVID volverá, pero la pandemia no más, por lo menos en los países de primer mundo. La era de medidas extraordinarias impuestas por los gobiernos para controlar la transmisión del virus ya no serán necesarias. Todo esto porque el impacto que tendrán las infecciones en la salud de las personas serán mucho menores debido a la gran inmunidad de la población, principalmente por las vacunas. Pero también por la posterior exposición al virus, lo cual aumenta la inmunidad, el desarrollo de nuevos antivirales
y el conocimiento de las personas, principalmente de los más vulnerables, de cómo protegerse frente a futuras olas que puedan venir, principalmente usando máscaras de buena calidad y manteniendo la distancia física. Para Dinamarca, esto no es un adiós definitivo a las restricciones, todo va a depender de lo que ocurra en las próximas semanas. Ahora, para Latinoamérica, si nosotros queremos que esto ocurra, debemos cambiar nuestra mentalidad. Espero que el video te haya gustado y resultado informativo. Por favor, déjame en los comentarios qué opinas de todo esto, qué otros videos querés que hagamos, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones. Nos vemos muy pronto con más material. Chau, chau.